muchísimas gracias a la Oficina de Medio Ambiente, porque yo no sé cuántas veces han escuchado la conferencia sobre el mejillón en esta sala, pero si las paredes hablasen dirían, por favor, otro rollo, contarme otro rollo, pero el mejillón no, porque ya fueron muchas veces. Pero, jolín, es un placer, es un orgullo. Yo creo que para mí, sobre todo, pero para el grupo también, que un proyecto de investigación que duró desde el 2013 hasta el 2015 haya tenido tantísima divulgación, hayan conseguido un premio a una tesis derivada de él y que se sigan pidiendo charlas, teniendo conferencias relacionadas con este proyecto de investigación. La verdad es que, lamentablemente, no todos los proyectos de investigación, ni la investigación ni la innovación que se hace en la universidad tiene tanta difusión, y yo no puedo estar más que muy agradecida por la acogida, por el gusto y porque siempre la gente quiere saber más y bueno, me invita a contar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen de los resultados de la tesis. Voy a intentar hacerlos muy llanos, pero me va a costar, entonces yo os pido que si no entendéis una palabra, porque probablemente sea una palabra técnica que yo esté acostumbrada a decir, pues me preguntáis por favor y yo os lo explico de lo mejor que sé, porque a veces me cuesta mucho no usar un lenguaje técnico, ¿vale? Bueno, pues esta tesis, que está publicada en el RUC y fue defendida en el año 2020, está basada, bueno, fue derivada de un proyecto de investigación que se hizo con un consorcio de empresas y con una financiación por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio, el CEDETI, y se realizó desde el año 2013 al 2015, como os dije. Las empresas fueron Straco, Gala Control y Ser Humano. Y como centros tecnológicos participamos el grupo GECONS, de aquí de la Escuela de Caminos, y otro grupo de diseño industrial del campus de Ferrol. Entonces, ¿por qué surge este interés? ¿Por qué surge este proyecto? Pues por la situación que tenemos en Galicia, ¿no? Tenemos una calidad de aguas en las rías que nos permite que el cultivo de mejillón sea muy prolífico, que seamos uno de los primeros países del mundo en producir mejillón. Hablo a nivel estatal, tenemos el 95% de la producción estatal solo en Galicia, y si vamos más allá, yo creo que la Ría de Arousa es pues, la potencia, no es la potencia mundial en producción de mejillón. Esta producción nos lleva a... Estos datos son antiguos, no están actualizados, pero aproximadamente 250.000 toneladas de mejillón al año, que tiene dos vertientes. Una vertiente que sale a la comercialización en fresco y otra a las conserveras. Las conserveras se llevan casi un 40% de esto. Y la conservera, cuando hace la evisceración, pues tiene un residuo que es la concha. Bueno, tiene más residuos que este. Por ejemplo, también el viso que hablábamos antes. La concha de mejillón. La concha de mejillón supone a nivel estatal más o menos unos 25.000 toneladas al año. Y al ser un residuo, está considerado por el reglamento Sandals, es un reglamento europeo, como residuo animal no apto para el consumo humano, tiene que estar gestionado por un gestor autorizado. Es decir, tiene que venir una persona autorizada que tenga un sello o una autorización y pueda gestionar este residuo y darle otro uso, convertirlo en un subproducto, que es lo que ha hecho Abonomar. Entonces es un poco lo que está contando aquí, ¿no? Primero se hace el cultivo, se extrae, hay una selección y clasificación, esto es ya antes de pasarlo, hay una depuración previa, perdón, antes de venderlo hacia producto fresco, se mete en la industria conservera y la industria conservera, una vez que procesa su producto, que es el mejillón enlatado, pues tiene diferentes subproductos, ¿no? Que le podemos llamar, porque realmente son residuos. Este material sería lo que entra en Abonomar, que es lo que nosotros hemos comprado, que es una concha entera, que está previamente tratado porque ellos hacen una inmersión, en la conservera hacen una inmersión en agua caliente, pero después, por esta normativa Sandals, esta empresa Abonomar, que es la gestora, como lo que hace es venderlo como alimentación aviar, cama aviar, hacen algún tipo de abonos, pues tienen que dar un tratamiento para quitar las salmonelas. Ese tratamiento está también regulado por esta normativa que os dije, europea, y entonces lo que hacen es tratar durante 32 minutos a 135 grados en un tromen de volteo,
y obtiene lo que nosotros llamamos, esta concha entera se transforma en la gravilla de mejillón. ¿Por qué le llamamos gravilla? Porque tiene un tamaño más o menos hasta 12-16 milímetros. Entonces para nosotros es una gravilla, es más parecido a una gravilla que se utiliza en el hormigón. Y después por tamizado, bueno, lo muelen y por tamizado se obtienen dos arenas, una arena gruesa que es hasta 4 milímetros y una arena fina que es hasta 1 milímetro. Siempre hablo de tamaños máximos. Entonces nosotros cuando decimos qué podemos hacer con esto, lo asimilamos más a un árido y propusimos estudiar cómo para fabricar hormigones en masa, y os contaré después por qué es en masa, y morteros de revestimiento, es decir, los morteros que aplicamos en las paredes como los techos, ¿no? Es eso que llamamos enfoscados y enlucidos si son finos, ¿no? Con morteros de revestimiento con diferentes ligantes, utilizamos cemento, cal y arcilla, y después también nos preguntamos cómo sería si en vez de ligarlo con algún material y meterlo en una pasta, si está suelto y lo metemos en unas cavidades, cómo funcionaría eso a nivel de aislamiento térmico y acústico, ¿vale? Para aislar pues, un muro, un falso techo, un solado y demás. Bien, lo primero que hicimos fue analizar con qué estamos trabajando, qué es la concha de mejillón. La concha de mejillón fundamentalmente se produce por la biomineralización de carbonato cálcico. Cuando hablamos de la biomineralización quiere decir que hay una materia viva en ese carbonato cálcico, no es solo carbonato cálcico. Entonces aparecen tres capas, y esto lo seccionamos. Esta sería la capa exterior, que es el periostracum. Esta es la capa prismática, la estructura prismática, que es la más resistente, que esto sí que es carbonato cálcico puro. El periostracum es proteína, que fundamentalmente es quitina. Y luego la interior, que es lo que llamamos el nácar, que es la parte más blanquecina, que seguro que os suena, que es lo que nosotros llamamos, bueno, el nácar, que son como unas láminas unidas entre sí, son láminas de aragonita, que aragonita es un polimorfo de la calcita, es decir, del carbonato cálcico, unidas por polisacáridos, proteínas y glucoproteínas. Otra vez volvemos a tener materia orgánica. Esto no se puede quitar, esto es el nacimiento, porque es como quitarle la materia orgánica al pelo, o sea, no podemos. Y con eso tenemos que jugar. Y aparte también tiene otras cosas que os vamos a decir. Entonces, hacemos una caracterización química y vemos que aparte del aspecto que tiene, que es un árido completamente lajoso, ¿no? Cuando vemos las arenas de la playa o arenas que se utilizan en construcción que no son de la playa, arena caliza, arena cuarcítica o granítica, vemos que son más bien, aunque son irregulares, son más bien redondeadas. Pues esto es un árido completamente lajoso, es decir, es plano y alargado. Entonces, claro, ya me va a meter una variante cuando yo lo compare con un árido normal, que lo utilice en el hormigón o los morteros. Entonces, un árido lajoso y la superficie es lisa, entonces no se va a agarrar, no hay rugosidad, no va a agarrar lo que le meta entre medios, no ese pegamento que yo le meto con ese ligante, esa pasta para hacer los hormigones o los morteros, no se va a agarrar. Y además, esta materia orgánica que os decía que está ahí, está entre un 1 y un 2%, no es más, pero eso ya es suficiente cuando estamos trabajando con otros materiales, ¿no? Cuando lo metemos mezclado a otros materiales. Entonces, como decía, lo comparamos con esta sería la gravilla de mejillón, esta la arena gruesa de mejillón y esta la arena fina de mejillón. Y esta sería una arena natural, digamos una arena caliza, una gravilla caliza y esto es una grava caliza, una grava más grande. Entonces, comparativamente, ¿qué le pasa? Que mi árido fino, que es este, tiene mayor absorción de agua, ¿vale? Más o menos el resto está igual, pero la fina ya me va a absorber más agua que un árido normal, comparativamente. Después que los cloruros, o sea, las arenas no tienen cloruros, todas las partículas, son diferentes tamaños, tienen cloruros, tienen sulfatos solubles y tiene, como decía, entre 1 y un 2% de materia orgánica. Entonces, esas son cosas que nos van a limitar el uso con otras aplicaciones. Por ejemplo, los cloruros impiden que yo en el hormigón pueda meter armadura metálica porque se va a oxidar, ¿vale? Entonces, por eso trabajamos, el primer objetivo del proyecto y finalmente de la tesis era poder diseñar hormigones en masa para que no tuviéramos problemas de corrosión con armaduras. ¿Podríamos utilizar armaduras plásticas? Sí, también. Podemos utilizar armaduras de fibra de vidrio, de fibra de carbono, que son un poco más caras, otro tipo, bueno, de acero inoxidable, que ya eso sería un poco sibarita, ¿no? Pero bueno, también se podría utilizar, me refiero que
pero pensamos que podía estar un uso muy adecuado si esto funcionaba, pues por ejemplo para bloques, para diques, ¿vale? Para cimentaciones de edificios de poca carga, pues para una cimentación pues, de una vivienda unifamiliar que no tenga mucho peso. Entonces, un hormigón en masa estructural, unos 30 megapascales podrían alcanzar, esto sería válido, ¿vale? O un hormigón de limpieza, que son más o menos unos 20 megapascales de resistencia a compresión. ¿Me estáis siguiendo aquí? ¿Se entiende todo más o menos? Bueno, más o menos. Si tenéis alguna duda, por favor, y preguntad. Entonces, lo que hicimos fue diseñar dos hormigones. Primero, un hormigón de limpieza. ¿Qué le llamamos hormigón de limpieza? En el que va justo debajo, entre el suelo y la cimentación. La cimentación es esos bloques, o esa estructura en la que apoya la estructura del edificio, ¿vale? Es lo que está en contacto con el suelo. Ese elemento que está en contacto con el suelo y que la estructura de la cubierta descansa sobre él. O sea, la cubierta descansa sobre los muros y los muros a su vez sobre la cimentación. Entonces, diseñamos un hormigón, dos hormigones, uno de limpieza, que es el que digamos que se pone para que el hormigón estructural no esté en contacto con el suelo, y otro en masa estructural, que sería el que me va a resistir el peso de lo que yo le ponga encima, ¿vale? Entonces lo que hicimos para comparar fue primero hacer una sustitución solamente de la fracción fina del árido, 25, 50, 75 hasta el 100%, luego la sustitución de la fracción gruesa en diferentes proporciones. Estas proporciones máximas están limitadas por el código estructural, es decir, por una normativa estructural que me limita el contenido en sulfatos, ¿vale? Entonces, después una sustitución de la fracción gruesa y por último una sustitución combinada. Exactamente hicimos lo mismo para el hormigón estructural. Cuando decimos que hay una sustitución parcial de estos porcentajes, estamos diciendo que vamos a comparar todos los hormigones que fabriquemos con diferentes proporciones de mejillón con uno que no tiene ninguna. Entonces, el que no tiene ninguna le llamamos el hormigón patrón. Entonces, así sabemos que ese hormigón patrón que diseñemos, que es exactamente igual a los otros, simplemente que unos tienen mejillón y el otro no, la única variación que tiene es esa. Para poder comparar y para poder decir, bueno, pues estas propiedades que están cambiando son debido al mejillón y no a otra cuestión, porque si el hormigón está diseñado de otra manera, pues en vez de tener una proporción de cemento, una proporción de agua igual a la del patrón, tienen otra diferente, no podemos comparar las propiedades. Bien, ¿y qué es lo que nos pasó? Lo primero que nos pasó cuando fuimos a mezclar, analizamos la consistencia, es decir, cómo se trabaja o cómo se amasa ese hormigón, y vemos que al usar el mejillón aumenta la demanda de agua, por la forma y por la absorción que decía antes de la arena. Y la trabajabilidad, es decir, que cuando lo voy a trabajar se mueve peor, se mezcla, se coloca peor cuanto más un mejillón, y esto es por la forma lajosa que tiene. La gravilla influye un poquito más que la arena con la trabajabilidad, porque es más grande, es el grano más grande. Y después los porcentajes más pequeñitos que habíamos utilizado, la sustitución combinada, muestran las consistencias más aceptables. Es decir, cuanto menos varío el porcentaje que meto de mejillón, mejor se comporta. Y lo que vemos también, descubrimos que la materia orgánica tiene un efecto aireante, aumenta la porosidad y si mete más aire en el hormigón, lo que hace es disminuir la densidad, es decir, el hormigón pesa menos. Que esto tiene, por un lado, unas cosas positivas y por otras negativas, que ya lo vamos a ver. Entonces, analizamos las resistencias mecánicas. Lo que hacemos es romper las probetas, a ver, a 28 días, a 3 días, a 7 días, a 28 días, a 90 días. Y lo comparamos. Entonces, este es mi hormigón patrón. Solo he puesto el hormigón estructural, ¿vale? El que voy a utilizar para cargar el peso, que tiene, la norma me dice, bueno, que lo he diseñado para que resista 30 megapascales, que es esta línea de aquí, 30 megapascales, que son 30 newtons por milímetro cuadrado, a 28 días, ¿vale? En todos los casos, aquí, bueno, aunque lo he diseñado para 28 días, en todos los casos me pasa los 30. Pero después, cuando voy sustituyendo solamente la arena, a un 25% o un 50%, o solo la gravilla, que es lo que pone aquí G, 25%, 50%, y luego aquí mezclar la arena y la gravilla en la gravilla, 5%, 5%. Me pasan cosas diferentes. Cuando no paso del 25%, tanto la arena como la gravilla tienen unos asientos, bueno, asumibles, ¿no?
En este caso no llego a los 30 megapascales a los 28 días, cuando utilizo gravilla sí, y eso os lo cuento después por qué es, porque aunque la gravilla le afecta más a la trabajabilidad, la arena le afecta más a la resistencia, porque es una cuestión de adherencia y también porque la materia orgánica le mete esos poros. Entonces estamos teniendo más poros, más aire y haciendo más débil el hormigón, menos denso. Y cuando pasamos de 50 también las caídas son un poco más importantes, ¿vale? Entonces, para nosotros lo más aceptable, que es luego lo que aplicamos en el módulo que ya os contaré después, es utilizar una mezcla del 12,5, es lo más seguro. Pero siempre recomendamos que no se sobrepase el 25%, tanto si es arena como si es gravilla sola. En cualquier caso, es posible hacer hormigones de 30 megapascales a 28 días con árido de mejillón. Es decir, podemos diseñar hormigones resistentes que tengan un porcentaje pequeño, pero que sí que podamos sustituir una parte del árido que utilizamos por el árido de mejillón. Como decía, la forma lajosa y la porosidad dan más fragilidad y por eso caen un poco las resistencias, y la materia orgánica y la absorción bajan la adherencia de la pasta con las partículas de la arena. Cuando usamos un residuo, digamos, y lo metemos en hormigón, esperamos que el diseño se adapte a la utilidad, es decir, que bajen lo mínimo posible las prestaciones de mi hormigón patrón, pero nunca esperamos que haya una mejora. Y esto es lo que nos pasó con el mejillón, que dijimos, bueno, vamos a diseñar algo, a ver hasta dónde podemos llegar sin que las propiedades cambien o se vean desmejoradas. Pero el mejillón nos dio algo maravilloso, que es la impermeabilidad, que no contábamos con ella, y como el mejillón ya es impermeable, o sea, ya las capas son impermeables, lo que ha hecho, y su forma lajosa, lo que ha hecho fue que al utilizarlo tanto en hormigones como en morteros, que lo vemos después, el agua tiene difícil el paso y tiene que buscar caminos más tortuosos para subir. Entonces, cuando sometemos un hormigón al ensayo de permeabilidad, que es metemos una probeta, le metemos agua por debajo a mucha presión, luego romamos la probeta y vemos hasta dónde penetró el agua, que son estas líneas que se ven aquí, no sé si se ven. Esta sería un hormigón de referencia, un hormigón patrón, que llega hasta aquí, no sé si veis el boli que está pintado, y este sería un hormigón con un 25% de gravilla. ¿Ves que está por aquí abajo? Pues cuando sustituimos la gravilla a un 50%, no pudimos dibujar nada, pensamos que estaba mal. Volvimos a repetir el ensayo porque no veíamos ninguna mancha de agua, es que no subió el agua. La bloqueó, o sea, tiene un efecto de bloqueo capilar y que evita que el agua ascienda, y eso pasa también en los morteros, con todos los ligantes, y también pasa de forma, cuando utilizamos las conchas, de forma en relleno suelto, sin ligar, que el agua no asciende por la forma que tiene y porque es impermeable. Entonces tiene que buscar unas salidas, o sea, unos caminos más tortuosos para subir. Entonces podemos decir que se puede hacer una barrera capilar con la concha de mejillón. Este es el ejemplo que se construyó en el año 2016. Contactó un arquitecto, un proyectista que estaba haciendo una obra para el Ayuntamiento de La Coruña, que estaba en la pavimentación de la Praza dos Mariñeiros, que está por la parte de abajo del Ágora, no sé si los conocéis, y toda la pavimentación, se reformaron esos edificios, se hizo una rehabilitación, e hizo la pavimentación, se hicieron unas carrileras nuevas y demás, se hizo con hormigón con conchas. Se utilizó una dosificación similar, no exactamente la misma, que se utilizó para el hormigón estructural del módulo, y bueno, pues me pareció una estética muy adecuada y que hacía un poco también un poco de justicia poética por la Praza dos Mariñeiros, y bueno, pues fue un éxito del proyecto que está allí y lo podéis ir a ver. Y cambia, tengo que decir que me sorprende porque yo de vez en cuando paso por allí, porque claro, me hace más de coña ir por allí y ver que está el mejillón en el suelo, y cambia de color. Si en invierno está un poco más verdoso y en verano está más claro, porque claro, como que conserva, como que, bueno, pues puede acumular algo de verdín. No patina, porque dije, uy, a ver si esto va a patinar y tal. No patina, yo creo que nadie denunció nada, o sea que no debe estar muy mal, pero sí que está verde y me parece súper, bueno, llamativo y diferente que coja una coloración, ¿no? Bien,
Para la segunda parte, digamos, el segundo objetivo de la tesis, en vez de hacer hormigones, dijimos, pues eso también tiene que funcionar muy bien para hacer revestimientos. En vez de utilizar áridos gruesos, utilizamos solamente la arena fina del mejillón. Para hacer revestimientos, tanto la parte básica, la parte más vasta que pones directamente pues, tocando el ladrillo, como la parte más fina, que es cuando utilizas la arena, los áridos más finos y también pues, un acabado, por ejemplo, un yeso o una cal, como en este caso, ¿no? Algo más fino para que quede listo para pintar o incluso con una aplicación o con un acabado que ni siquiera se tenga que pintar. Entonces, ¿qué probamos? Aquí probamos en la tesis, en el módulo probamos ligantes tanto de cemento como cales aéreas y en pasta y arcillas. En la tesis solamente contemplamos el cemento y las cales aéreas, aquí ya no dio tiempo para incluirlas. Entonces, en los morteros de cemento lo que hicimos fue algo muy similar a lo que hicimos con los hormigones, es decir, coger un mortero patrón, hicimos dos capas, una capa base, con una dosificación de arena, de agua cemento 1 y de ligante aéreo, pues la proporción de 1,5 y una capa de acabado más fina en la que tiene menos agua y tiene menos aire. Y fuimos sustituyendo con ese patrón que no tiene mejillón, le sustituimos el 25% de la arena, el 50% de la arena y el 35% de la arena. Vale, estas son las arenas combinadas. Estas de arriba serían mis arenas calizas y estas son mis arenas de mejillón. Entonces, lo que hicimos fue combinar las granometrías para que se parecieran lo más posible, o sea, que la granometría, o sea, la forma de la arena de mejillón se pareciera lo más posible a la forma de la arena caliza. Y así no tuviéramos ninguna variación aparte de la forma y la composición que ya tiene el mejillón. ¿Qué nos pasó? Pues exactamente lo mismo, que la consistencia fue peor, se trabaja peor, se mueve peor, porque esa traba, o sea, la concha, al ser lajosa, pues va trabando la pasta y no permite que se trabaje también, como que frena un poco el amasado. Disminuye la trabajabilidad y aumenta la densidad. ¿Por qué? Porque introduce aire. Y esto lo vemos aquí. Entonces, esto sería mi mortero patrón, sería de la capa base, y este sería el mortero patrón de la capa fina. Y a medida que le meto el 25, el 50, el 75, el 25, el 75, aumenta el contenido en aire, hasta casi un 35%, que es una barbaridad. Cuando estamos amasando el 75% del mejillón, veo que yo parece como la espuma del agua cuando vienen las olas, ¿no? Es decir, que ves como si hubiera efervescencia, porque se crean muchísimas burbujas de aire, tiene un efecto aireante. Esto hoy en día es algo positivo. ¿Por qué? Porque queremos tener materiales que sean más ligeros, que tengan más aire para que conduzcan menos, que transmitan menos el calor y la temperatura, ¿no? Queremos que sean más aislantes. Por eso ahora, no sé si estáis habituados a ver en algunas reformas de edificios por el exterior, que meten morteros proyectados, muchos de ellos con áridos ligeros, como con corcho triturado o con poliestireno triturado, pues para que le metan esa porosidad interna, que sean más ligeros y que sean más aislantes, que tengan una transmitancia térmica más baja, conductividad térmica más baja. Entonces es algo positivo que mete. ¿Qué es lo negativo? Que cuanta más porosidad, porque esto es solamente aire, no es un material que le meta ese aire, como por ejemplo el corcho, que también le da rigidez, ¿no? Como sería un aire. Ese aire que le mete a mayores de la fragilidad de la concha, pues le da menos densidad, que es interesante porque hay que aguantar menos material, pero tiene otras flaquezas, digamos, ¿no? Otras cosas que también observamos es que el efecto que tiene esta materia orgánica en contacto con el clinker, con el cemento, con los compuestos del cemento, es que hace un efecto de retardante del fraguado, es decir, el cemento cuando se conjunta con el agua se rigidiza, se endurece por un fenómeno que se llama fraguado, y ese endurecimiento tiene una vida útil, es decir, puede empezar más tarde o más temprano en función del tipo de cemento. Pues al utilizar el mejillón lo que estamos viendo es que mi mortero patrón endurece más o menos a las 100, casi 150 minutos, pero a medida que voy subiendo, pues por ejemplo en este caso en el 75 del base, pasamos de los 300 minutos, ¿no? Que hay un aumento del tiempo de trabajabilidad, es decir, me retrasa el tiempo de endurecimiento, puedo trabajar ese mortero mucho más tiempo. Esto es bueno y malo, porque si lo quiero transportar y lo quiero tener amasando más tiempo para poder abarcar más obra es bueno,
pero si quiero que endurezca rápido para que se fije antes a la pared o para que se endurezca antes para que no esté a la intemperie, para que resista la intemperie, pues eso es negativo, ¿no? Cada cosa tiene su uso, pero con este tipo de mejillón, de áridos, sabemos que tenemos más tiempo de trabajabilidad. Las resistencias mecánicas son exactamente lo mismo que vimos con el hormigón. Aquí tenemos unas fotos de microscopía óptica. Esto sería nuestro mortero patrón, esto sería el 25, el 50, ya veis, esto es un poro, aunque no se distingue bien, es un poro muy grande. Aquí hay porosidades que no se distinguen, pero también las hay entre medio de las partículas. Aquí veis una partícula, una laja, ¿no? Esto es un mejillón, el resto son áridos normales, es comparáis esta con esta, y esto es un megaporo que hay en el 75%. Aquí lo volvemos a ver, no sé si podéis notar estas burbujas de aire que están aquí. Esta sería, las dos tienen mejillón y este sería el patrón. Veis que hay una diferencia, hay más burbujas de aire, aquí hay como una zona curva, lisa, en donde antes había una concha y ahora ya no está, ¿no? Como que falta la adherencia, esa cualidad de que sea un árido liso, que no se adhiera, que no tenga rugosidad y que no trabe, es lo que pasa, ¿no? Que falta adherencia, entonces esa gran porosidad y la falta de adherencia, y además que aquí por ejemplo aparece una grieta pequeñita, esto es una partícula de concha y esto sería la pasta, pues hace que caiga la resistencia. ¿Qué pasa en este caso? Que no habría un problema grave, o sea, cuando en el hormigón resistente sí que tenemos un problema grave de resistencia porque queremos que resista algo, en los morteros que se aplican en las paredes no tienen una necesidad de una demanda de resistencia a compresión importante. Mientras se agarren al paramento es suficiente, mientras puedan anclarse, eso es lo que se llama la adherencia del mortero al paramento, es suficiente, no hace falta que resistan una cantidad determinada, ¿no? Que tengan una resistencia a compresión determinada. Aún así, nosotros recomendamos que no se sobrepase el 25% por otras cuestiones de durabilidad, pero sí que se puede utilizar estos morteros, las conchas de mejillón en morteros de cemento. Y otra de las cuestiones que os comentaba antes era que hay una reducción de la absorción capilar, no deja subir el agua, ¿no? Por lo que os comentaba antes, que las lajas, la forma lajosa, hace que el agua que sube por los capilares tenga que buscar otros caminos más tortuosos y más lentos para poder subir. Entonces esto disminuye. Como veis aquí, estos serían mis morteros patrones, y estos 25, 50, 75, y cae completamente la absorción capilar. Vale, ese sería el ensayo, son dos probetas y el ensayo de absorción capilar, que lo metemos en una bandeja y sube el agua y por diferencia de pesos vemos lo que está absorbiendo una probeta y la otra. Entonces esto es una de las cualidades interesantes que me da el mejillón, ¿no? Que me absorbe menos agua. Bien, los morteros de cal. Nosotros estudiamos cal en pasta y cal aérea. Cal en pasta y cal en polvo. Las dos son cales aéreas, no son cales hidráulicas. ¿Qué quiere decir esto? Que endurecen, no endurecen cuando están en contacto con agua, endurecen cuando están en contacto con el CO2, con el aire, ¿vale? El CO2 es el que entra y el que va transformando el óxido de calcio el hidróxido de calcio en carbonato cálcico. Y se va pesando más, se va haciendo más pequeña la partícula, que va endureciendo y se va convirtiendo como una piedra caliza. Digamos que es el ciclo de la cal. Entonces, estos morteros, ¿cuándo se utilizan muchísimo? Cuando se utilizaban antiguamente mucho y hoy en día se vuelven a utilizar primero porque tienen menor impacto ambiental, porque son morteros que dejan pasar el vapor de agua, son morteros mucho más saludables para regular la humedad y la temperatura a nivel interior, y además son compatibles con el patrimonio histórico construido, entonces son muy utilizados en restauración y en reparación de edificios patrimoniales y protegidos que tengan un sustrato sobre todo de piedra, ¿no? Que con los componentes del cemento no son idóneos porque reaccionan con la gran mayoría de las piedras. Entonces, por eso pensamos en también probar la concha del mejillón, que como también es un carbonato cálcico, a lo mejor también se llevaba bien con las cales. Entonces, hicimos lo mismo que hicimos con el cemento, diseñamos un mortero patrón en estas proporciones y fuimos instruyendo 25, 50 y 75 de la arena natural combinada con nuestras arenas de mejillón. Entonces, exactamente observamos lo mismo. ¿Qué pasa? Que el efecto de la consistencia, la densidad y la porosidad en las cales es menor, porque
materia orgánica, o sea, lo que sí afectaba era la forma del mejillón, que va a hacer lo mismo, va a trabar, pero la materia orgánica tiene menor efecto cuando reacciona con el hidróxido de calcio que cuando reacciona con el clínker y los componentes del cemento. Por eso tiene menor efecto, pero digamos, la tendencia de las propiedades es exactamente la misma. Y después os traje esto que está aquí, que es una foto del, digamos, el endurecimiento de la cal. Como la cal no fragua, no endurece con el agua, lo que podemos observar de cómo avanza el diferente endurecimiento de la cal es a través del cambio de pH. Entonces yo lo que hacía era romper una probeta, esto es un ensayo estandarizado, se rompe una probeta y se espolvorea una disolución de fenolftaleína que lo que hace es pintarme la probeta en función del pH que tenga. Entonces, ¿qué es lo que me indica aquí? Pues la zona roja es la zona que no está carbonatada, o sea que no está endurecida, que aún es hidróxido de calcio, y la zona blanca es la que sí está carbonatada, la que ya penetró el CO2 y ya está más dura. Entonces, como veis aquí, es un estudio a 2 años, porque las cales tardan muchísimo en carbonatar, porque es un procedimiento que es autoextinguible, es decir, el CO2 va entrando y va haciendo los poros más pequeños, entonces no permite que seguir entrando. Entonces, y tiene siempre que haber un poquito de agua. Pasa esto, ¿no? Pasa que primero, si vemos aquí una gráfica de densidad, una probeta de cal, desde que la amaso hasta los 2 años de edad. Primero, ¿qué pasa? Se me evapora el agua, porque si no se va el agua no puede endurecer porque no permite que entre el CO2. Y la siguiente cosa que pasa es que cuando ya perdí toda el agua, empieza a entrar el CO2 y vuelve a ganar un poquito de peso. Es decir, todo esto es gracias a la carbonatación. El proceso de carbonatación lo que hace es aumentar de peso las probetas. Y ese proceso, cuando metemos el mejillón, pues tiene otras variantes, o sea, tiene otra tendencia diferente a la que vemos con el mortero patrón, que no tiene mejillón. Y esto es una cosa que tardamos mucho en entender y que nos llevó por el camino de la amargura, os lo confieso ahora, después de entregar la tesis. De hecho, nuestra primera publicación de cales solo fue analizando el año de edad. O sea, solo analizamos esta etapa, porque no entendíamos qué pasaba antes ni qué pasaba después. Porque hay un cambio de tendencia que nos llamó muchísimo la atención y que fue súper complicado de entender. Lo dijimos, con eso explicamos todo, ¿ya? Explicamos la tesis. Cuando entendimos esto dijimos, vale, pues ya está, todo listo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que primero hay un retraso de la carbonatación porque la materia orgánica y el efecto de la laja impide que el agua salga, impide que esta evaporación sea más rápida, entonces es más lenta. Tiene una pendiente menor, pero va más lento, va más abajo. O sea, el 75, mirad hasta dónde llega. O sea, es decir, baja muchísimo, porque va mucho más lento perdiendo va a perder la misma agua, pero va a tardar mucho más en perderla. Entonces, este proceso tan lento, luego, es un poco complicado de explicar, a ver si me sale, como hay esa retención de humedad y para que se carbonate tengo que tener los iones en movimiento que entran del CO2, para tener esos iones de movimiento tengo que tener agua. Entonces, si el mortero patrón que pierde el agua más rápido no tiene tanta agua, entonces va carbonatando poquito a poco. Pero yo, como ya retuve agua, tengo más agua aquí y cuando entre el CO2 le voy a permitir el paso mucho más rápido. Además, ¿qué es lo que permite más el paso del CO2? Los huecos. Y como tengo más poros, porque me está favoreciendo esa materia orgánica que me estaba haciendo más porosidad, me estaba reaccionando con el CO2 y me hace más poros más grandes, el CO2 tiene más fácil la entrada. Y entonces se va a disparar la carbonatación hasta el punto que, mirad estas gráficas de aquí, las amarillas, que van a toda pastilla, comparadas con la negra, ¿no? Que sería el patrón. Pues hay un lanzamiento de la carbonatación a partir de los 90 días hasta los 2 años. Y aquí en esta foto vemos que a los 2 años mi mortero patrón aún tiene una parte rojiza. Sin embargo, aquí está todo carbonatado, incluso al año casi está todo carbonatado, mientras que aquí tengo muchísimo material sin carbonatar. No sé si lo expliqué bien. ¿Se entendió? Y lo mismo que pasaba antes, ¿no? La absorción capilar baja muchísimo y en las cales se nota una pasada, porque cuanto más carbonatadas están,
menos absorción capilar tiene, ¿no? Cuanto más pequeño es el poro, cuanto más cerrada está, más endurecida, mucha menos absorción capilar tiene, cuanto más mejillón tiene también, ¿no? Aquí veis también alguna foto de algún poro, que sí que se genera por la adición de las colas. Y las resistencias mecánicas pasa exactamente lo mismo, pero como os decía, reacciona menos. Las gráficas se parecen mucho más a la de mi patrón. No hay tanta dispersión cuanto más mejillón le he hecho con respecto al patrón, ¿vale? Se parecen mucho más. Cuando reacciona el mortero, la concha de mejillón, la materia orgánica y la forma le afecta mucho más al cemento que a las cales. Entonces tenemos más dispersión en los valores cuando utilizamos cemento que cuando utilizamos cal. Entonces se puede decir perfectamente, ya para terminar con los morteros de cal, que utilizar concha de mejillón es completamente viable. Nosotros siempre decimos que hasta el 25% es seguro, está, digamos, como podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, más hay que ir viendo, depende para el uso, si puede tener algún problema de adherencia del soporte o algún tema de durabilidad, porque las partículas siguen siendo más lajosas, siguen siendo más lisas y no se adhieren tanto con la cal. Bien, y por último dijimos, ¿y qué tal si lo probamos como un aislante térmico acústico? ¿Qué pasaría, no? Sin meterle ningún ligante, sin meterle ninguna pasta, simplemente la concha de mejillón triturada, la metemos en un cajón, cerramos y vemos eso cómo se comporta a nivel térmico y acústico. Y entonces lo primero que dijimos fue, vale, ¿y dónde lo metemos? En un muro. Y si lo metemos en un muro, ¿qué va a pasar? Pero claro, tú cuando metes un aislante, ¿qué aislantes, por ejemplo, conocéis? Uno, decirme. Por spam. Por spam, vale, ¿cómo es el por spam? Pues... Un panel. Sí. ¿Te refieres a un panel de por spam? Sí. Vale, pues un panel de por spam lo metes dentro de una cavidad, ¿no? Por ejemplo, tú quieres aislar esta pared. Tienes una hoja de ladrillo, tienes otra hoja de ladrillo por el exterior. Y entre medias pones el por spam. Entonces, si yo meto el mejillón, que no es un panel, perdón, que no es un panel, que es un árido, que lo vas a soltar ahí en medio, lo que tengo que ver es cuánto tengo que meter para que se quede ahí sin que se mueva, ¿no? Porque eso en un edificio, quieras que no, va a tener una vibración, va a pasar pues transporte alrededor que va a producir vibración, pueden haber obras alrededor que le pueden producir vibración, entonces eso, si no está agarrado, no está confinado de alguna manera como es un panel, se va a mover, se va a sentar, y entonces cuando se asiente, pues ahí voy a tener un puente fónico o un puente térmico, ¿no? Que no me interesa, es decir, si hay aire, el aire aísla, pero si está confinado, cerrado, estanco, si está en movimiento, el aire lo aísla. Entonces, lo primero que hicimos fue probar, ¿vale? Pues vamos a ver cuánto lo podemos compactar. Entonces lo metimos, lo vibramos aquí, lo metimos en una tamizadora, no sé si conocéis lo que es una tamizadora de árido, bueno, pues es una máquina de vaivén que hace así para que en unos tamices, como en unas, ¿cómo se llaman? Las peneiras de la harina, pues baje y a ver qué hace. Entonces lo metimos en una tamizadora de vaivén y lo que estaba por aquí lleno, este tubo de plástico transparente, que lo hicimos ya aposta para mirar, pues bajó hasta aquí, en un segundo. En 2 segundos y luego, ¡fum! Y le dijimos, vale, pues tenemos que compactarlo, no nos queda otra. Entonces lo que hicimos fue hacer pruebas de compactación, meterle carga, o sea, meterle golpes, hasta que lo metíamos aquí y no bajaba. Es decir, una vez que hicimos pruebas de hasta qué máxima compactación, eso se vibra y no se mueve. Y llegamos a la conclusión de que tenemos que meter un grado de compactación mayor al 30%, es decir, el 30% con respecto al peso total. En torno a unos 1000 kilos metro cúbico, ¿vale? Espera, que yo creo que me acordaría que me saqué una diapositiva que no se ve, a lo mejor está... ¿Dónde está la...? ¿No la puedo ver? No sabes, no sé. Es que a lo mejor está oculta, sin querer. Si no, sal, dale a escape y... Dale a escape, a ver. Es que no me dejaba navegar. Me da pena porque es que lo necesito para... Ah, no, pues no está. No, pues no está. Lo siento mucho, pero debió de colarse o de borrarse sin querer. Bueno, pues nada, lo siento. Bueno, que tenía los áridos los que utilizamos para los ensayos de compactación como árido.
y de transmitancia térmica y acústica, utilizamos los áridos más gruesos, o sea, dejamos la arena fina fuera porque entendíamos que también el aire aquí es lo que está haciendo que esto conduzca peor el calor, ¿no? Es decir, cuanto más aire fluido haya, mejor. Entonces la arena fina pues, no va a dejar que haya huecos de aire. Entonces utilizamos la concha entera, la gravilla y la arena gruesa. Entonces, aparte de compactar y hacer gruesos de vibrado, también le hicimos resistencia bajo carga, para que si queremos utilizarlo, por ejemplo, para una solera, debajo de una solera, que tú puedas meter una losa de hormigón y que te resista el peso. Entonces hemos hecho diferentes ensayos bajo carga y después de cargar hacíamos la granulometría y vemos si ese material se trituraba o no después de aguantar esa carga. La granulometría es ver qué tamaño tienen todas las partículas al final, por una serie de tamices, es un ensayo estandarizado. Entonces vemos que la que mejor se comporta, la que mejor varía, la que menos varía después de las cargas es la gravilla de mejillón. La concha entera se tritura mucho más. Que llega, la gravilla de mejillón resiste hasta 11 megapascales sin modificar su granulometría. Entonces nos da la posibilidad de poder utilizarla en penetración. Y este es un prototipo en el que aplicamos todo el grado de compactación que veíamos y además la carga que le metíamos al mejillón para compactar y luego lo vibrábamos a una escala real. Esto sería un muro de 220, 230 y lo hacíamos a escala real para ver la colocación, cómo se podía luego llevar eso a una obra real. Entonces después lo que hicimos fue hacer un ensayo de conductividad térmica, es asimilar este material a un material que se utiliza para aislar. Entonces utilizamos en el ensayo, pues como no es un material que sea un panel, tuvimos que confinarlo en una caja de madera y llevamos a estudiar las tres granulometrías que os decía, la concha entera, la gravilla y la arena. Como veis aquí, pues la densidad 281 kilos metro cúbico, 684 y 1200 kilos metro cúbico. Esto sería la arena gruesa. Y la transmitancia térmica, que me da que es un valor que digamos da un índice de facilidad o dificultad para transmitir el calor en vatios metros por Kelvin, es decir, es la cantidad de calor que tengo que aplicar para cambiar 1 grado Kelvin a través de 1 metro de material, ¿vale? Entonces, estos valores me dio 0,12, 0,15 y 0,20. Cuanto más fina es la partícula, menos poros hay y peor es este valor de conductividad. Si no tenéis mucha idea de qué quiere decir este valor, pues mirad, la lana de vidrio está en 0,03, el panel de corcho en 0,037. Eso depende de esto es un rango porque depende de la densidad del material del panel. Estos son materiales aislantes térmicos y acústicos. La arcilla expandida, que es algo muy parecido, no sé si conocéis las bolitas de arcilla expandida que se utilizan muchas veces para los jardines, para las cubiertas verdes, no sé si no la visteis, son bolas así circulares. Es un material granular pues, que tiene una densidad muy parecida a la concha de mejillón y también una transmitancia térmica. Yo siempre digo que la concha de mejillón se parece mucho a una arcilla expandida y tiene la transmitancia térmica similar a una madera de conífera ligera, entre 0,13 y 0,23, esa sería la conífera. Nuestra concha de mejillón compactada estaría entre 0,17 vatios metro Kelvin porque tenemos que compactarla para que no se mueva, para que no se asiente sola, hasta 1000 kilos metro cúbico. Entonces es un material que es un residuo, pero que de forma natural nos dice que es un material que tiene baja conductividad térmica, es un material más bien no transmisor, no conductor del calor, como puede ser la madera. Bien, y lo mismo hicimos para ensayos de reducción acústica. Cogimos un cajón, lo rellenamos de concha de mejillón, en este caso la gravilla, lo compactamos hasta 700 kilos metro cúbico y lo metimos en esta especie de ventana, que no es una especie de ventana, que es una ventana porque estas son las instalaciones de Cortizo, donde ensayan las ventanas, los ensayos acústicos de las ventanas los hacen aquí. Entonces dijimos, bueno, pues como nosotros aquí no tenemos un laboratorio que pueda hacer esto, lo llevamos a Cortizo y lo que hicieron fue sustituirlo por una ventana, hacer el mismo ensayo que la ventana, pero con un cajón relleno de mejillón, que eran 9 centímetros de mejillón, rodeado de tableros de USB. Y por fuera metieron un sonido con micrófonos y por dentro medían
qué cantidad de sonido entraba a través de esa ventana, ¿no? El resto de los elementos de construcción eran conocidos, entonces lo único que cambiaba era eso. Ellos tenían un patrón y asimilan qué es la variación que meten ahí. ¿Y qué es lo que nos pasó? Pues que nuestra gráfica de mejillón comparada con otros materiales que conocemos como aislantes acústicos es muy similar. La gráfica de mejillón es la azul, esta que va por aquí. ¿Veis? Estas son todas las frecuencias audibles, desde los 100 hasta los 500 serían bajas frecuencias, las frecuencias en las que oímos a los vecinos de al lado, cuando... Eso son las bajas frecuencias. Y las otras frecuencias son el sonido del tráfico, el sonido de la avenida, demás, que son a partir de los 500, 1000, 2000, ya pasado de 2000 pues es un sonido muy fuerte. Entonces, estas gráficas que tenemos aquí, que sería pues de celulosa, flax creo que es lino, sí creo que es lino, lana de vidrio y lana de roca, más o menos en las mismas dimensiones que nuestro mejillón. Pues estas curvas son muy similares, como ves aquí. Realmente el aislamiento a ruido aéreo en decibelios medio, que se mide la reducción de sonido que se da a una frecuencia de 500 Hz, es más o menos de 40, ¿ves? Como más o menos lo que da el mejillón, que da 42 en este caso, es un poquito mejor. Aísla 42 decibelios el ruido aéreo. ¿Y qué pasa? Que en bajas frecuencias, al tener tan alta densidad, comparado con los otros aislantes, funciona muy bien. Esa densidad hace que los ruidos de bajas frecuencias se aíslen mejor. Bien, y como colofón del proyecto, y también una parte importante una parte como de un corolario de la tesis, como de un hecho a escala real, ¿no? De probar todo lo que hicimos en el laboratorio, que eso es una complejidad muy grande, porque a veces haces una cosa que estudias a pequeña escala y luego darle una escala de una dimensión real pues tiene unas complejidades, tiene unas variables mucho más grandes que no puedes controlar y a veces se escapan y todo lo que haces en el laboratorio no puede ser extrapolable. Entonces lo que quisimos hacer dentro del proyecto, que fue digamos la parte final del mismo, que fue construir un edificio visitable, un edificio experimental a escala real, visitable, que pudiera poner en práctica todos los materiales que probamos en el laboratorio. Entonces está construido, no sé si lo conocéis, está construido en unas parcelas aledañas a las guardas urbanas de la universidad, que están aquí. Este es el edificio de SAI. Y pues es un edificio que se construyó con criterios de bioconstrucción, eligiendo también una buena orientación para captar el mayor soleamiento para climatización y evitar también el sobrecalentamiento en verano, ¿no? Entonces por eso tiene esta distribución, esta orientación, aprovechando la orientación sur, aunque la parcela no nos dejó que fuera sur-sur, entonces el arquitecto pues decidió que fuera un poco más suroeste, y este alero que tiene aquí pues lo que hace es evitar que cuando el sol está muy alto incida, que se ve en la época de verano, incida en la cristalera, que es la que capta el sol en invierno, y produzca un sobrecalentamiento. La forma pues es una forma, como veis, parece un mejillón en planta, y también la forma parece un mejillón abierto, ¿no? Esta forma también sale un poco cara, pero es algo que es muy atractivo y que la verdad le dio muchísimo impacto al proyecto y muchísima visibilidad, y algo que en el fondo tenemos que agradecer. Es un edificio que no tiene ninguna acometida de electricidad, ni de saneamiento ni nada, es decir, un edificio que es solo experimental, y que todo el uso que tiene dentro, porque tiene, ya veréis, unos sensores y una bomba de calor para climatización, renovación del aire, pues está solventada con estos cuatro paneles solares. Bien, las soluciones constructivas del mejillón, en todas las soluciones constructivas que se realizaron, se utilizaron conchas de mejillón. En la cimentación pues se hizo una zapata perimetral de hormigón con conchas de mejillón, que se utilizó el hormigón que os presenté al principio, el hormigón estructural, con 12,5 de arena y de gravilla de mejillón. Después se colocó entre esa zapata, en contacto con el suelo de esa zapata también se utilizó ese hormigón de limpieza, que también lo probamos. Se pusieron piezas limpias, también de limpieza. Entonces, dentro de la zapata, que era como una especie de hueco, porque la zapata sube un poquito de la cota del terreno,
Pues en ese hueco, hasta la cota en la que ponemos una solera, en la que vamos a entrar en nuestro pavimento interior, pues rellenamos con gravilla compactada, al 30-40% de compactación, y esa gravilla está en contacto con el terreno y evita que suba el agua por capilaridad, o sea, nos sale como barrera capilar, y también es un aislante térmico y también vale como un material de base para mi solera, ¿no? Entonces, para mí es el material que mayor ventajas tiene. De todos los que hemos analizado, digamos que es el que menos manipulación y menos industrialización y menos, digamos, atención le prestamos, y para mí fue el que más me sorprendió, porque la gravilla, al colocarla en el suelo, cuando se va compactando, es muy fácil de transitar. Tú cuando caminas encima de una grava, se levanta, te cuesta, te camina, pero la concha de mejillón, al ser plana, se compacta muy bien y caminas como si fuera una solera compactada, prefiero como si fuera un terreno compactado, y era muy fácil. Y además, si tú pones una gravilla, no tienes una conductividad térmica de 0,17, tienes una conductividad térmica de 1, o no sé cuánto, o sea que es muchísimo, es mucho más grande. Y además no me deja subir el agua, que con la gravilla el agua coge capilaridad y sube hasta donde le da la gana. Bueno, no hasta donde le da la gana, pero prefiero que tienes que estudiar también la poroseta. Entonces, a mí me pareció que es un recurso súper positivo. Y yo también lo recomiendo que se utilice en los caminos, en los senderos, mezclado con zahorras y con tierras, porque hace que el agua no salpique, porque, bueno, pues evita la salpicadura, como por ejemplo en muchas zonas se ponen también gravillas para evitar la salpicadura cuando llueve, pues concha de mejillón no se puede colocar perfectamente. Y evita que se apoce el agua, y es un recurso que se puede utilizar muy fácilmente, sin tener que hacer una dosificación, sin tener que hacer que no tiene mucho más neutralización, digamos, ni preparación. Eso lo pones, lo compactas y está listo, ¿no? Luego, la parte de la cimentación es la solera, que también se colocó una solera con concha de mejillón de la misma dosificación que se puso en la zapata. Y esta solución constructiva tiene una transmitancia térmica de 0,35, que es asimilable a que es como si le ponemos un aislamiento térmico de 10 o 15 centímetros a una solera, que es bastante bueno, que es bastante positivo, ¿no? Es un edificio que está diseñado para que ahorre mucha energía, para que no consuma casi energía para su climatización y la calefacción, para estar, digamos, a una temperatura interior saludable, en torno a los 18 o 20 grados. La estructura de los muros es una estructura de madera, con una estructura de madera ligera, que está cerrada con 2 tableros USB por cada lado, y en el interior tiene la concha de mejillón compactada, exactamente lo mismo que pasa aquí. En total son 40 centímetros de espesor, y en cada exterior de las paredes se colocó un mortero que también tiene un 50%, en este caso sí que llegamos al 50% de árido de mejillón. Los morteros interiores son de arcilla, y los exteriores en la cara sur es de cemento y en la cara norte es de cal. Y la cubierta, lo que hicimos fue una estructura de madera. La estructura es bastante singular porque es una estructura bidireccional de madera que se pegó y que se atornilló en el lugar. Sí, empezó a cambiar así. Habría apretado sin querer con la... La cubierta de una estructura bidireccional, entonces que se forman unos casetones entre las vigas, y esos casetones lo que se hizo fue cerrarlos por abajo con un tablero, meter la concha de mejillón, compactarla, cerrar con otro tablero y por encima poner una impermeabilización, y encima de la impermeabilización se puso la concha entera, digamos, de forma para que sea una cuestión estética, visual, es decir, que todo tenga mejillón. Y en la parte de arriba, en esa concha, se le puso un poco de sedo, un poco de tierra para que fuese una cubierta verde, o sea, que ahí prendiese digamos, la vegetación y pudiera ser una cubierta vegetal. Y en la parte vertical, la parte que cae más y que tiene más pendiente, lo que se hizo fue confinar la concha con una especie de gaviones, ¿no sabéis? Que son una especie de jaulas metálicas. Las habéis visto muchas veces en carreteras y en algunos muros, que son jaulas que tienen dentro piedra. Pues en este caso lo que lleva es mejillón. Bien, lo que también hicimos como parte final del proyecto fue instrumentar todo el edificio, ¿no? Meter sensores en todos los muros,
en todas las uniones constructivas, en cada capa, para saber qué estaba pasando ahí, que medíamos humedad y temperatura en cada sección, en cada lugar, para saber cómo funcionaban todos los materiales. Lo que se hizo fue poner, por ejemplo, en una solera se metió un sensor pegado al terreno, otro sensor en donde está la concha de mejillón, que es este que está aquí, otro sensor en medio de la solera, y después hay un sensor colgando que mide la temperatura y la humedad interior. Lo mismo se hizo con los muros, este está pegado en el interior, otro justo en el relleno, entre el relleno del mejillón mismo, y otro por el exterior, ¿no? Pegamos estos que veis aquí, son adhesivos, se pegan a todas las paredes y en todos los materiales. Y después uno que mira por la parte exterior, y lo mismo se hizo en la cubierta. Estos son los casetones que os decía, vale, que ahora lo podéis ver, que están rellenos. Ese era el proceso de ejecución de la zapata corrida, pues la zapata estructural, donde van a cargar todos los muros que descansan a su vez el peso de la cubierta, ¿vale? Pues ahora este es el invertido, vibrado, se tapa con un plástico para curar, para evitar que se evapore el agua, se aumenta si es necesario y luego se desencofra, se quita esto y se coloca. Esta desvita que está aquí es una concha de mejillón que se dejó aquí, se fue triturando y después se colocó la solera, ¿vale? Encima de aquí abajo de esta solera está la concha de mejillón triturada, que son unos 80 centímetros aproximadamente. Esta concha luego en la parte de exterior también se colocó una especie de acera de acceso, que es el mismo hormigón, que quedó así. Y se procedió a pulir para que tuviera este aspecto que tiene finalmente, donde se pueden ver las conchas a la vista, ¿vale? Luego esta es la estructura, como os decía, es una estructura bidireccional de tableros OSB estructurales que están pegados y atornillados, que se colocaron, se hicieron todo en obras, se imprimieron los planos a escala 1:1, se cortaron y se colocaron allí. O sea, fue como se montan unas cuadernas de los barcos, una obra así circular. Y la fachada es madera, yo creo que es madera laminada o madera maciza. Yo creo que es madera laminada, son perfiles de madera laminada puestos en vertical que aguantan de la parte sur que está acristalada. Y estos serían los muros de los laterales, que son los que están rellenos del mejillón. Y esta parte de aquí también, los casetones que quedan entre las vigas, aquí se van formando estos, no sé si lo podéis apretar, estos cuadrados o cubos o cajones que se van rellenando y se van apisonando. Esa sería la fachada cristalada, que está al suroeste, que tiene un acristalamiento con triple cristal, y entre las dos cámaras están rellenas con margón para que sea muchísimo, bueno, bajo emisivo, ¿no? que sea mucho más aislante. Y tienen reguladores control solar también, esta es la última que está. El acristalamiento para que sea más eficiente. Las puertas son estancas, tienen unos fieltros específicos, unas gomas específicas para que cierren y se queden estancas al aire. Esta sería la lona impermeabilizante, es una lámina de PPM, de caucho butilo, que se colocó para evitar que se filtre el agua. Estos son los revestimientos de morteros de cemento, morteros de cal, y estos son los interiores morteros de arcilla, que también tienen 50% de mejillón. Se colocaron diferentes capas y aparte del mejillón, en este caso se utilizaron fibras para evitar el agrietamiento. En los morteros es muy habitual, sobre todo en los de cal y en las arcillas, es muy habitual utilizar fibras vegetales. En este caso utilizaron fibras de cáñamo. Y algo que no dije, en los hormigones, tanto en la solera como en las zapatas, se utilizaron unas fibras para evitar la retracción de polipropileno, unas fibras pequeñitas de polipropileno. Esta es la ejecución de la cubierta, como os decía, los casetones y los cajones se van rellenando y se van apisonando de forma manual con un pisón de madera hasta que están todos compactados y luego se colocan el tablero, pues dándole la forma evidentemente, luego se va colocando por encima la lámina impermeabilizante y finalmente aquí estos son los gaviones que os decía, estas jaulas que confinan el mejillón en las zonas donde están verticales y se puede deslizar. Y en esta parte de arriba se ve que aquí ya hay una capa vegetal. Y hasta aquí os puedo contar, bueno, puedo contar más cosas, pero mejor que me hagáis preguntas. Bueno, son las 6:10, no sé si tenéis mucho tiempo más. En la tesis
La tesis sería inviable, evidentemente, si no hubiera estado dirigida por Belén y por Diego, porque pues, yo no tenía experiencia previa en investigación, con 2 años del proyecto de investigación no son suficientes para poder desarrollar esta investigación y bueno, es un honor y un orgullo poder haberla desarrollado con ellos. Está, pues el enlace de descarga hasta aquí, la podéis visitar, descargar y derivada de la tesis pues se publicaron 7 artículos científicos, 12 comunicaciones a congresos, un capítulo de un libro, hay 2 patentes, hay un montón de conferencias de este tipo que hemos dado por ahí y la verdad es que fue un placer inmenso haber hecho esto que no contaba yo en mi vida que